Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Quiero agradecerles nuevamente que se siguen suscribiendo, que están comentando, que están teniendo muchísima interacción y también quiero agradecerles que estén leyendo la crónica que publiqué en el sitio de Julio Astillero, que se me dio oportunidad de publicarla, digamos que la sometí un poquito a escrutinio para ver si pasaba el filtro, pues resulta que sí pasó. Sí les agradó a los editores de la página, incluido el propio Chato Astillero, el estilo con el que escribo y pues esta crónica periodística que versa sobre cómo se ha vivido la pandemia del coronavirus aquí en el municipio de Nezahualcóyotl. Fue publicada finalmente y tuvo buena aceptación, está teniendo buena aceptación y les agradezco muchísimo que haya sido posible llegar a todos ustedes, no solo en forma de participación audiovisual, sino también en forma escrita, porque pues esto es lo que realmente hacen los periodistas o hacemos los periodistas, no solo el hablar o opinar o el reportear, sino también escribir. Por eso es que yo he tratado de, digamos, basarme un poquito en cómo han sido los periodistas de antaño, los buenos periodistas, de entre los cuales pues por ahí queda todavía Astillero precisamente, ahí anda Carmen Aristegui, estuvo en su momento Julio Scherer, por ejemplo, grandes periodistas, grandes plumas también, como incluso Carlos Fuentes también fue periodista, Monsiváis fue periodista también, que se está, por cierto, celebrando actualmente su aniversario luctuoso. Y pues entonces estoy apostando un poco por esta vena del periodista de antes, digamos, alguien que sí se preocupa por la comunicación en su esencia, digamos, en el uso del idioma, en el uso del español, en aprender otros idiomas, ¿por qué no? Como también se notaba mucho que lo tenía Carlos Fuentes, que incluso llegó a ser hasta diplomático en otros países. Así que pues lo estoy ejerciendo, lo estoy disfrutando también porque me gusta, evidentemente, es como cualquiera de ustedes en lo que desarrollan, pues a mí me tocó la suerte de poder comunicar cosas y que esa sea mi vocación y que sea como me gano el pan, bien o mal, para vivir decentemente, así que pues lo disfruto. Lo disfruto sobre todo cuando me llegan mensajes tan cálidos como los que estoy recibiendo por parte de ustedes. Así que una vez más, muchas gracias. Y bueno, pues el tema que quiero tratar en esta ocasión es uno de los más sonados. Es esto de Chumel Torres, este personaje de Chihuahua que irrumpió en las redes sociales con un canal llamado El Pulso de la República. Y en este canal pues él se dedicaba básicamente a hacer sátira política, a hacer bromas a veces muy pesadas con respecto a la política, sketches ya después, y en esencia tenía como una especie de videocolumna en la que hacía un análisis diciendo que todo estaba mal prácticamente, pero nunca metiéndose con la figura presidencial, al menos no en esos tiempos del 2014, 2015, que recuerdo que estaba surgiendo o teniendo un poquito de auge, y eso porque yo tenía una alumna en ese entonces que me recomendaba mucho ver sus videos. Pero pues ya viendo cómo fue tornándose su humor, sobre todo muy influenciado al parecer por los late night shows, por el Saturday Night Live, o bien por el humor del stand-up comedy, un género pues totalmente gringo que digo yo que no checa mucho aquí en México, y ahorita veremos algunas cosas de por qué lo digo. Y pues empezó a meterse mucho, no solo con Andrés Manuel López Obrador, sino con muchas de las cosas que implicaban el ser partidario de este hombre, que básicamente era un enfoque clasista, un enfoque de decir que el pobre, el moreno, el iletrado, el tonto, el gay, estaban con él, el indígena. Y la cuestión es que, pues estas minorías que siempre han sufrido embates por parte del humor, entre comillas, el humor que se ha hecho durante muchos años, sobre todo en la televisión mexicana, aunque de una manera pues un tanto burda, un tanto infantil y tonta podríamos decir, pues apenas estaban reivindicándose, ¿no? Apenas van teniendo un poquito de dignidad, no gracias a la conciencia colectiva en sí, sino a que a lo mejor las organizaciones
o los activistas tienen mucha mayor presencia, y entonces eso es lo que realmente va creando conciencias. También que, por ejemplo, antes no había estos mecanismos de comunicación con los grandes medios, como puede ser repudiar en tiempo real a través de Twitter, por ejemplo, algún programa que se esté emitiendo en alguna cadena de estas de televisión abierta. Antes, por ejemplo, se mandaban cartas y esas cartas podían ser tomadas en cuenta o no. Lo único que influía, eso sí, para que un programa siguiera al aire o no, aparte obviamente del rating, del famoso rating, era una posible llamada de la Secretaría de Gobernación, porque siempre hubo un teléfono, siempre ha habido un teléfono, digamos un teléfono rojo, así como en las películas, ¿no? Un teléfono que tiene línea directa con Gobernación en el máster de todos los canales. El máster no crean que es una persona que sabe mucho. El máster es la cabina donde se masteriza, donde se remezcla y donde se hace el titulaje y se transmite finalmente la señal de los programas que se están rodando o de los que se emiten en una televisora. Y ahí siempre existía la latente posibilidad de la llamada de atención por parte de Gobernación si es que no les gustaba el contenido. Pero pues ahora ya no funciona eso, ya no sirve así, de esa forma. No solo porque, como dicen, y eso, en eso no quiero meterme en camisa de 11 varas en una actitud de violencia de género. Me voy a hacer eco de lo que están diciendo. La gente está diciendo que la titular de la Secretaría de Gobernación es Olga Sánchez Florero, así lo dicen, no lo suscribo yo, pero así lo dicen en un aspecto que yo sí suscribo, que es que la Secretaría de Gobernación no está teniendo mucha presencia, está contribuyendo, eso sí, a que se concentre demasiado el poder en la figura presidencial. Yo no tengo inconveniente, pero creo que podría tener un papel más activo ahora la Secretaría de Gobernación, no en censurar, pero sí en a lo mejor revisar un poquito los contenidos ofensivos en los medios de comunicación. Para el caso concreto de Chumel Torres, que digamos que brincó de los medios sociales, que era un canal de YouTube, y su actividad constante en Twitter, hacia la gran palestra de una cadena transnacional que fue HBO, pues aquí digamos que no podríamos hablar de que se haya requerido un intervencionismo por parte de la Secretaría de Gobernación o del gobierno mismo, sino que de por sí a diario, aunque para el gran público, digamos el público más masivo, que mucho de él no está en Twitter, para este público a lo mejor no sea tan cercano, en Twitter a diario Chumel Torres se toma la molestia de defender sus posturas, de los chistes que ha hecho en sus sketches, ya sea en HBO o bien en su canal de YouTube. Pero la cuestión es que no se desdice de las cosas ofensivas que llega a hacer y decir. ¿Y por qué no se desdice? Porque él está con la mañosa justificación de que todo es humor. Y la gente que lo sigue dice que quienes se ofenden de eso es porque no están evolucionados, no han leído lo suficiente, tienen la piel muy delgadita. Entonces aquí se vuelve pues un poquito peligroso porque quien es ofensivo con el humor, al ser señalado como ofensivo, se dice censurado. Y fue incluso más allá, se dijo discriminado por el CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, cuando por la presión social precisamente que se ejerció a través sobre todo de Twitter, se cayó esta posibilidad de que se hiciera un foro en el que iban a estar presentes él y los actores Maya Zapata y Tenoch Huerta, precisamente hablando sobre el clasismo, el racismo y la discriminación en México. Y es que pues a lo mejor sí se tomó como una pifia, al grado de que para este momento Mónica Macís Duey, la hasta entonces titular del CONAPRED, ha renunciado.
Y bueno, pues se vino abajo este ejercicio que iban a hacer por parte del CONAPRED, digamos, con el sello de aprobación del CONAPRED. Después hicieron otro foro entre muchas personas muy versadas acerca del tema, incluyendo a estos dos actores que he mencionado y precisamente al propio Chumel, donde pues Chumel lamentablemente no tenía el nivel para debatir. Todo lo suscribía, en todo decía estar de acuerdo y que no era un discriminador y que no era un clasista ni un racista. Pero la verdad es que el bagaje de las personas que estuvieron como sus interlocutores, pues lo dejó viendo muy mal. No está versado acerca del tema. A lo mejor sabrá de muchos autores, a lo mejor sabrá mucho del género del stand-up comedy, y realmente de los temas que se propusieron ahí, pues no sabe mucho. No sabe mucho y él mismo lo dice. ¿Cómo quieres que hable de estos temas alguien que tiene detrás de sí una repisa con monitos y con funcos y cosas de cultura pop? Entonces, pues la verdad es que sí, hubiera sido una enorme pifia el sostener esto de que en el foro organizado por el propio CONAPRED hubiera estado presente Chumel Torres. Y el mismo Tenoch Huerta decía ahí algo que yo suscribo, que es el aspecto de que no es compatible con nuestra cultura, el stand-up comedy, y para empezar ni siquiera es accesible para el grueso de las personas. O sea, también es algo muy elitista. Estaba diciendo, por ejemplo, Tenoch Huerta, que una sesión o uno de esos espectáculos, una noche de stand-up comedy, puede costar entre 400 y 1000 pesos, por ejemplo. Para nosotros los mexicanos es irreal pagar eso, o sea, me refiero así a toda la población. ¿Por qué? Porque hay familias que con eso comen una semana o hasta dos, imagínense. Entonces, pues estamos hablando de un espectáculo elitista donde también, como de entrada, todo es gringófilo, todo es gringoide, todo es anglosajón, aspiracional obviamente, pues los extranjerismos están muy presentes. Digamos que yo llego a utilizar extranjerismos porque los periodistas tenemos que hablar cosas de otros idiomas necesariamente para informar o para analizar, pero me estoy refiriendo a una forma de hablar en la que las palabras en inglés están siempre presentes. ¿Por qué? Porque a veces los chistes o las rutinas son calcadas precisamente de esta realidad anglosajona. Por eso es que cuesta mucho trabajo que hagan gracia aquí en México. A lo mejor hay que ser de determinado nicho social o socioeconómico para que de veras nos hagan gracia las cosas que, por ejemplo, pueda decir un Chumel Torres en un escenario de stand-up comedy. Y obviamente se sabe que pues hay algunos otros stand-uperos, se les dice ahora, que cumplen con el reclamo que se estaba diciendo un poquito en este foro improvisado, que es que pase algo como, por ejemplo, un fenómeno tipo Chris Rock o Arsenio Hall, que hacían sus rutinas en Estados Unidos o hacen sus rutinas y pueden burlarse de sí mismos como miembros de la comunidad afroamericana. Dice Chumel que sí existe esto, pero pues a ver, el stand-up comedy es elitista. ¿Cómo se va a insertar una persona indígena que en México habría sido tradicionalmente vedada de estos espacios elitistas y pararse en un escenario ante gente todavía más elitista y clasista para burlarse de sí mismo? Entonces, las realidades sociales de ambos países son muy distintas. Y creo que en México, para hacer comedia política o incluso comedia social, no se ha tenido que caer en el insulto o en la denostación o en la burla más descarnada o en el humor negro. Digamos que nosotros no necesitamos convertirnos en BBC Butthead para hacer humor político o social en México. Y la muestra está en la historia. No tuvimos a Palillo, no tuvimos, por ejemplo, a Héctor Lechuga y Chucho Salinas, no tuvimos también a Chava Flores, no tuvimos también a Óscar Chávez con sus coplas políticas.
Entonces, nunca se ha dejado de hacer comedia política en México. Y eso me estoy remontando a mediados del siglo pasado, pero pues obviamente también recientemente, digamos, hasta que sufriera ese cambio de dirección, no sé si se dio un coco, se pegó en la cabeza o algo así, pero Broso creo que estaba haciendo muy buena comedia política, muy inteligente y muy incisiva. Sin embargo, creo que este viraje hacia lo elitista, hacia lo mordaz, creo que fue riesgoso desde un principio y lo peor se vio cuando precisamente se metió con el hijo del presidente, solo por estar en contra sistemáticamente del presidente y de sus políticas y a lo mejor de las personas que lo seguimos. Pero suscribo eso de con los niños, no. Yo, bueno, tengo un hijo, no lo involucro yo en las cuestiones políticas y no me gustaría que para atacarme, pues alguien lo involucrara. Creo que es algo muy bajo y no sé si Chumel tenga hijos, probablemente sea el millennial que dice que los hijos estorban y que los hijos te impiden crecer profesionalmente. Pues en mi caso, para nada. Pero bueno, el punto fue que la gota que derramó el vaso fue que precisamente recordando cómo se había metido con su hijo, Beatriz Gutiérrez Müller puso el grito en el cielo, no de una manera violenta, sino simplemente trayendo a la memoria el comportamiento de Chumel. Así que pues ahí quedó esa intentona de meter a un discriminador y a un supremacista blanco en una plática encaminada a todo lo contrario. Y finalmente HBO decidió retirar, me parece que el día de ayer, el programa de Chumel que estaba transmitiendo temporalmente y hasta nuevo aviso. ¿Y por qué sucede esto? No es presión, no es que en el máster de HBO esté ese teléfono rojo de gobernación y haya sonado y todo se haya quedado en silencio mientras alguien contestaba la llamada y le decían que Chumel salía del aire. No, simplemente se trata de una empresa gringa que sabe que el horno no está para bollos, que a lo mejor tiene que atender en otro frente, a lo mejor allá en Estados Unidos, precisamente un escenario muy crispado, con todas las protestas que se suscitaron a raíz de la muerte de George Floyd. Y pues tienen aparte un supremacista blanco en el poder. Entonces, pues no está, como digo, el horno para bollos, no está el palo para cucharas, dicen algunos. Y pues tuvo que actuar en consecuencia. No creo que quiera más problemas aquí en México de los que puede estar teniendo en Estados Unidos. Creo que en cualquier lugar las cadenas tienen que escoger muy bien sus contenidos y también que estos contenidos sean congruentes con el momento político y social que vive un país. Entonces, pues ante un escenario crispado, no solo a nivel nacional de cada uno de estos países, sino en general a nivel mundial, con respecto a la discriminación, pues un discriminador apareciendo en la televisión, a lo mejor de paga, pero a fin de cuentas televisión, pues no era lo mejor que se podía mostrar al gran público. Así que pues Chumel Torres quedó fuera y obviamente pues seguirá despotricando en redes sociales y obviamente seguirá en YouTube y eso no lo vamos a cambiar, ni tampoco su amistad con Peña, su amistad con Calderón, como Calderón precisamente sale a defenderlo. Eso no cambiará, pero al menos se va haciendo un poquito de justicia para todas esas personas que siempre salen aludidas por este tipo de personajes, me refiero a grupos minoritarios, y que pues a lo mejor no tienen ese mismo derecho de réplica tan contundente como lo ha tenido él, por ejemplo, y que aparte sus fans de Chumel, es lo que digo, otras personas en posiciones evidentemente de privilegio en la escala socioeconómica se ponen a decir, ay, no aguantan nada, son de piel delgadita, ay, les falta leer un poco más, les falta un poco de bagaje para reírse de sí mismos. No funciona así la cosa. Eso de reírnos de nosotros mismos creo que se puede hacer bajo otros parámetros mucho más elegantes, incluso folclóricos, pero que tengan que ver más con nuestra idiosincrasia. Pero exportar un tipo de comedia
a la que le tenemos que dar cuerda para que nos haga un poquito reír y que no funcione por sí misma, y que todavía dentro de esa comedia que no es compatible con nuestra idiosincrasia metamos insultos para nosotros mismos y para los que nos rodean, pues creo que se me hizo de lo más desacertado, se me está haciendo de lo más desacertado, como el viraje de la nueva comedia que se está tomando, sobre todo, les digo, en estos ámbitos elitistas. Y a fin de cuentas, la comedia siempre va a estar abajo, en el pueblo, en la picardía, en el juego de palabras, en el albur, en muchas otras cosas que nosotros tenemos más desarrolladas, y que no se trata de evolución, sino simplemente se trata de parámetros culturales que nosotros tenemos aquí, a diferencia de en Estados Unidos, donde por eso el humor es distinto. Y así llegamos entonces a nuestra sección de la música. Ahora, pues no voy a desperdiciar mi talento, entre comillas, no se crean que mi talento o lo que sea que tenga. Pero no lo voy a desperdiciar, ahora no voy a desperdiciar estos minutos musicales con Chumel Torres. Viene, o es el Día del Padre. Quiero precisamente dedicar esta canción que se llama Padre e Hijo, Father and Son, de Cat Stevens, a todos los padres, a todos los hijos también, porque es un diálogo esta canción entre el padre y el hijo, y va desmenuzando cómo a veces el padre no comprende al hijo, el hijo no comprende al padre, y luego finalmente llega a lo mejor un momento de comprensión, de hermanamiento, pero a veces ya es demasiado tarde y es cuando los hijos nos tenemos que ir o se tienen que ir. Y es una ley de vida y se va cumpliendo a diario. Pero la paternidad es algo hermoso que quien lo viva sabrá que se disfruta al máximo cada día, no sin sus respectivos errores, pero pues para eso somos también humanos, no solo para cometerlos, sino para también reconocerlos y a diario seguir aprendiendo y sobre todo dando mucho amor. Así que aquí está esta canción de Cat Stevens, con todo mi amor para mi papá, don Pablo Felipe, y para mi hijo, Pablo Adrián Felipe. It's not time to make a change. Just sit down and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you wanted, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, it turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
old. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you wanted, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside, it was hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them, they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go.